¿Qué tal? Este es mi proyecto de video Demuestra lo aprendido. Para este video pues decidí ponerme cómodo ya que es un video de 30 minutos, entonces pues es como, pues va a ser complicado extender la plática, extender la explicación a 30 minutos. Y bueno, vamos a empezar. Uno de los primeros temas fue el origen de la ciencia que explicaba que la ciencia es importante porque la ciencia no apareció de la nada, surgió de una necesidad muy básica del ser humano, que es entender el mundo que lo rodea. Desde tiempos más antiguos, las personas se preguntaban por qué ocurrían ciertos fenómenos como la lluvia, el día, la noche, las enfermedades o la muerte. Y en los inicios, las explicaciones eran como mitológicas o religiosas, ya que pues no existen como las herramientas para comprobar, para tener métodos científicos, digamos, para ser más empíricos. Con el paso del tiempo, especialmente en la antigua Grecia, algunas personas comenzaron a buscar explicaciones más racionales y basadas en la observación y el razonamiento. Había filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que empezaron a cuestionar la realidad y a intentar explicarla de forma lógica. Después, ya en la edad moderna, la ciencia se consolidó gracias al uso de la experimentación, la observación y el desarrollo del método científico. A partir de ese momento, la ciencia se convirtió en una forma organizada de producir conocimiento confiable. Ya en pocas palabras, la ciencia nace cuando el ser humano deja de aceptar explicaciones sin cuestionarlas y comienza a preguntarse, a observar y a comprobar. El tema 2 era de las ramas de la ciencia. Y pues, aunque la ciencia es muy amplia, la ciencia se fue dividiendo en diferentes ramas con el objetivo de estudiar distintos aspectos del mundo de manera como más específica. Una de las principales divisiones de las ciencias naturales era, por ejemplo, estudiar los fenómenos físicos. Para esto se usaba precisamente la física, la química y la biología. También hay las ciencias sociales que se enfocan en el estudio del ser humano en sociedad, como es la sociología, la propia sociología, la economía, la historia y también la psicología, que es de las la más relevante de aquí. También están las ciencias formales, que son ciencias que no se basan en como subjetividad, son simplemente como conocimientos establecidos, puede ser la física también, puede ser las matemáticas, la lógica, que estudian no como tal la realidad física, sino conocimientos como abstractos. Eh, la división que permite que el conocimiento sea como más ordenado y profundo, porque ya que las ramas no están relacionadas entre sí, pues se complementan a la hora de hacer una investigación. El, eh, el siguiente tema era qué era el conocimiento. Eh, el conocimiento el proceso, es el resultado del proceso mediante el cual el ser humano comprende la realidad, ya sea a través de la experiencia o la reflexión o el estudio. No todo el conocimiento es científico, pero todo conocimiento implica una forma de aprendizaje. Por ejemplo, una persona puede adquirir conocimiento observando o platicando o escuchando, por ejemplo. El conocimiento también se diferencia porque busca como ser objetivo, busca ser sistemático, objetivo y comprobable. El conocimiento nos permite adaptarnos al entorno también y tomar decisiones y sobre todo transformar la realidad de nuestras vidas, transformar la realidad en general de nosotros y de los demás. Y pues, sin el conocimiento pues no sería posible el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, y ni tampoco el desarrollo de sociedades, ni tampoco el desarrollo de absolutamente nada, porque es de que se, a través de que se transmite el conocimiento, es a través de que se pueden formar, por ejemplo, sociedades, es a través de que se puede saber cosas que, por ejemplo, no sabríamos si no hubiese sido porque alguien transmitió el conocimiento de generación en generación, cosas que van más allá de la vida y la muerte, cosas como el cosmos, cosas que en una vida no acabarías de investigar y que se necesita heredar a alguien más y que alguien más siga el camino y se hacen varios cientos o miles de años para que ese conocimiento se transmita correctamente.
si no se transmitiese conocimiento, pues no, nunca hubiésemos llegado a una idea del universo, por ejemplo. El cuarto tema era el conocimiento como relación entre el sujeto y el objeto. Em, pues como se produce el conocimiento es cuando el sujeto o la persona que conoce el objeto eh, se enfoca en aquello que quiere conocer. El conocimiento surge cuando el sujeto observa, interpreta y analiza el objeto. Lo que significa que el conocimiento pues no es algo como automático o neutro, sino que depende del contexto, depende de la cultura y depende de la experiencia y la forma de pensar del sujeto. Eh, es por eso también que dos personas como pueden interpretar el mismo fenómeno de manera diferente. El conocimiento pues es subjetivo y es un proceso activo en el que el ser humano participa de forma completamente consciente. Ya varía, depende de la perspectiva del investigador, de la persona que esté a cargo de esa investigación, el cómo, pues sí, el cómo va a entender esos datos precisamente para poder plasmarlos o para poder darles un sentido físico a ese tipo de datos. El siguiente tema era los tipos de conocimiento. Eh, Existen varios tipos de conocimiento y cada uno tiene como sus características propias. Está el conocimiento empírico, que se obtiene a través de la experiencia constante, la experiencia diaria. Está también el conocimiento científico, que se obtiene mediante investigación, mediante el método científico, mediante análisis, todos estos, eh, mediante todos estos, eh, pues, mm, mediante todos esos procesos que son objetivos, completamente objetivos y que son enfocados en una investigación. También está el conocimiento filosófico, que es el que busca reflexionar sobre la realidad y criticar como todos estos aspectos que no concibe el ser humano por sí mismo en su mente, ¿no? Toda esta cuestión de pensar, toda esta cuestión de ir más allá de lo evidente y de penetrar, que una idea penetre completamente en tu mente pues sí, la filosofes, la analices, la investigues por ti mismo, pero en tu mente. Es el conocimiento como más, es la forma más elevada de pensamiento de un ser humano, el filosofar. También está el conocimiento religioso, que pues pues se basa completamente en la fe y en las creencias. Y también pues eh, podría basarse un poco en ciertas experiencias religiosas que ha tenido la gente. Hay gente que, por ejemplo, cree en Dios porque ha tenido una experiencia donde cree que ha estado como en contacto con Dios o ha estado como cerca de Dios o ha recibido ayuda en el momento indicado y creen que esto pudo haberse debido a alguna divinidad, algún Dios, algún lo que sea. Eh, todos estos tipos de conocimientos pues forman como la vida humana. eh, en general, el conocimiento científico es el más fundamental para el desarrollo de la ciencia, sobre todo de la educación, que vamos a ser pedagogos y es como lo más relevante para nosotros, la educación. Y pues sí, el conocimiento científico es como el más apto a la hora de estar hablando de educación, ya que pues la educación es un proceso científico, es un proceso que si bien sí es fisiológico y que también es subjetivo, pues debe estar más basado en datos como reales, datos que se puedan comprobar, ¿no? Eh, mm, el sexto, el tema 6 era los paradigmas de las ciencias. Eh, eh, para entender más o menos, los paradigmas son modelos o fenómenos para entender la realidad que guían la investigación científica. Un paradigma establece qué se estudia, cómo se estudia y qué se considera válido como conocimiento. En las ciencias naturales y en las ciencias pues, sociales, por ejemplo, existen diferentes paradigmas y pues pueden ir cambiando, depende del tiempo y conforme avanza la ciencia y también depende cómo avanza la sociedad y el cómo se están relacionando entre sí la sociedad, depende del paradigma que se lleva. Eh, Cuando un paradigma se deja de explicar adecuadamente a la realidad, es reemplazado por otro, lo que demuestra que la ciencia está en constante evolución. Siempre que una persona o que un grupo de personas
deja un paradigma debido a que ya no es apto o ya no es suficiente para explicar un fenómeno que está ocurriendo. Cambia de paradigma. Por ejemplo, puede ser el cambio que hubo de religión a ciencia en cierta época de la humanidad. La ciencia ya no satisfacía correctamente la necesidad de conocer del ser humano, por lo que tuvo que ser reemplazada. Y aún no ha sido reemplazada del todo, no ha sido reemplazada al 100%, pero eh, pues sí, existe como ya el reemplazo, ya hay gente que genuinamente, pues esta idea de Adán y Eva, esta idea del arca de Noé, estos como relatos o mitos, pues ya no los considera obviamente pues una barbaridad, ¿no? Una cosa que no puede existir y sabemos que por datos comprobables que pues y algunas cosas no tienen ni razón de ser, ¿no? Existen algunos datos que pues sí podrían interpretarse como evidencia de fenómenos eh, basados como en la religión, en la Biblia, por ejemplo, fenómenos como Jesucristo, por ejemplo. Existen muchos datos que apuntan a que Jesucristo no era una divinidad, sino que era un revolucionario, era era un tipo que tenía ideas completamente contrarias y que se había dado cuenta de algo que no todo el mundo en su época se había dado cuenta, que es que estaban viviendo como vidas basadas en banalidades, vidas como vacías, y era realmente un revolucionario. Hay incluso escritos que mantienen la idea de que, por ejemplo, Judas no fue un traidor. Judas lo que hizo fue para poder pararle los pies a Jesucristo, a Jesús, al ser que era Jesús, porque se explica que Jesús es un humano común y corriente, es un humano común y corriente con ideas muy revolucionarias para su tiempo. Y simplemente pues se da a entender que Jesús pudo haber tenido un ego muy grande, que pudo haberse crecido demasiado y a la hora de estar explicándose a sí mismo, eh, como que recurría a este argumento de ser el hijo de Dios, ¿no? Siendo un hombre completamente normal y ahí es cuando Judas llega y le para los pies a Jesús porque estaba yendo muy lejos con lo que estaba haciendo. Y pues, de hecho, también en la ocasión en la que lo atraparon, supuestamente, hay escritos que dicen que pues no es que él estuviese ahí por coincidencia, sino que él se estaba trincherando ahí. Él estaba consciente de que lo estaban buscando y no quería ser atrapado. Y fue por eso que le, Judas cree que es mejor idea que lo atrapen y que tenga un castigo y que simplemente lo dejen ir, pero pues se les va de las manos y por eso Judas se arrepiente después. Eh, el siguiente tema es la relación entre la ciencia y la tecnología. Eh, es importante hablar de la relación entre la ciencia y la tecnología porque en la sociedad la ciencia como genera conocimiento, la tecnología aplica ese conocimiento y la sociedad se beneficia como responsable de ese mismo problema que ha causado. La sociedad, la ciencia y la tecnología funcionan como un círculo a la hora de que la sociedad plantea problemas que tiene que solucionar la ciencia. Y la ciencia para poder aplicar soluciones a ese problema necesita la tecnología. Esa tecnología es usada por la sociedad y se vuelve un círculo vicioso, un círculo que no para jamás, porque la sociedad siempre va a tener problemas, siempre va a tener necesidades, la ciencia siempre va a buscar ideas y la tecnología innova todo el tiempo, ¿no? Sabemos que pues se han desarrollado, por ejemplo, múltiples prótesis, un montón de tecnología, por ejemplo, para solucionar problemas de inclusión, para eh, solucionar problemas de hambre también, problemas de plagas, por ejemplo. Hay alimentos transgénicos que me gustan mucho ya prácticamente, pues todos los alimentos son transgénicos. Ya prácticamente no hay ningún fruto o fruta o verdura que sea completamente natural, que esté en su estado como más primitivo. Ya la mayoría de las frutas, verduras que consumimos ya han sido modificadas artificialmente y ya no existe como tal el gen o el producto original, la banana en su forma más primitiva, que sabemos que tenía, por ejemplo, semillas. Sabemos que la fruta el plátano tenía semillas y que era imposible de comer, que la pulpa era muy poquita y que era mucha semilla
y que eran una masividad de semillas, entonces no podía comerse y, por ejemplo, si abres un plátano ahorita, hoy en día, se ve justo en el centro del plátano, se ven como las semillitas. Se ven las semillitas que están chiquititas y que ya son comestibles, ya tienen la misma textura que el plátano. Pero ya ni siquiera, o sea, tal vez ni siquiera se hayan fijado que alguna vez ha tenido estos, estas semillitas en el centro porque ya son imperceptibles. O sea, ese alimento, por ejemplo, fue modificado. ¿Por qué? Porque se necesitaba alimentar, porque se necesitaba, era una necesidad de la sociedad que la ciencia pudo solucionar y que aplicó tecnología, que es la modificación genética para poder alimentar, ¿sabes? Y pasó con muchísimas cosas, pasó también con animales, por ejemplo, los pollos son muchísimo más grandes de lo que deberían ser, muchísimo más gordos y como carnosos de lo que deberían estar, porque muchos de los, son varias cosas, mucho es genético, alteraciones genéticas, y muchas cosas también son el uso de esteroides para animales que hacen que pues crezcan, hacen que acumulen como más masa muscular, lo mismo que pasa con el ser humano, pero claro, como estos animales están destinados a comerse, pues es mucho más beneficioso. Aunque se han comprobado que existen, que podrían existir factor de cáncer un poquito más elevado, pero ciertamente la alimentación era un problema planteado por la sociedad y la ciencia lo hizo muy bien. La ciencia hace su trabajo excelentemente porque ha solucionado el consumo de huevo, el consumo de pollo, es elevadísimo, es muy grande y lo ha solucionado muy bien, haciendo gallinas más gorditas. Y sabemos que esto pues repercute en la naturaleza porque prácticamente se está perdiendo toda esta, todo, se está perdiendo la naturaleza original. Estamos viviendo en un mundo en donde la naturaleza ya está siendo modificada por el ser humano debido a una necesidad y debido al uso de tecnologías por parte de la ciencia, como puede ser la modificación genética, como puede ser el uso eh, de pesticidas, por ejemplo, todo este tipo de cosas son tecnología que sea que incluso no tiene por qué, asociamos mucho la palabra tecnología a algo como muy avanzado, muy elevado, muy de pantallas, muy de wifi, muy de luces y cosas así, pero no tiene por qué ser así. Una de las necesidades más grandes de la historia de la humanidad es precisamente la guerra, es precisamente la obtención de territorios, es precisamente la avaricia. ¿Y cuál es la tecnología que se fue desarrollada debido a guerra, avaricia y codicia? Armas. Las armas son, yo creo que la tecnología como más relevante de la historia de la humanidad también, porque hay un dicho que de hecho es cierto, que dice que la Primera Guerra Mundial empezó con caballos y terminó con tanques. Y esto muestra como el gran avance que ha tenido la historia de la humanidad gracias a las guerras. La Guerra Fría no era una competencia de egos simplemente para ver quién llegaba primero a la luna o quién salía primero al espacio. La tecnología que se estaba utilizando era prueba para después poder mandar satélites que podían hacer qué cosa, mandar misiles. Quien tuviese el control del espacio, quien tuviese la capacidad de mover más satélites, de movilizar más satélites a la atmósfera de la Tierra, iba a ser mucho más capaz de enviar misiles a sus enemigos. ¿Y quiénes eran los dos interesados en esto? Era la Unión Soviética y Estados Unidos. Que claro, quien fuera más rápido, quien tuviese esa tecnología lo antes posible, iba a gobernar al otro completamente, porque iba a tener una tecnología muy avanzada que, que el otro no iba a poder tener acceso, porque en el momento en el que uno pudiese antes que otro, eh, iba a tener el control completamente. Entonces, pues sí, o sea, la sociedad ha planteado diversos problemas, pero pues la tecnología ha sabido solucionar muy bien y ha sabido la ciencia implementar en la tecnología, ha sabido implementar correctamente el, ha sabido implementar correctamente las soluciones a los problemas que ha tenido la sociedad. Bueno, también la ciencia pues genera conocimiento. La tecnología aplica ese conocimiento y la sociedad se beneficia responsablemente de su uso. Gracias a esa relación
se han logrado avances importantes en la medicina, en la comunicación y en la educación. Eh, Sin embargo, también existen retos como el uso ético de la tecnología, la desigualdad al acceso y al conocimiento de estas tecnologías, y también existen desafíos pues educativos actuales. Existen diversos problemas o desafíos educativos. También por eso pues es fundamental que la ciencia pues se utilice de manera responsable y con un enfoque muy social. Se necesita pensar en el prójimo, se necesita dejar el egoísmo atrás, porque sabemos que pues hoy en día ya es un tema muy serio el hecho de, eh, de la tecnología. O sea, simplemente una aplicación como TikTok hace unos años no era nada, no era absolutamente nada, y hoy pues prácticamente pues nos domina. O sea, está en nuestros días, todo el día, está siempre con nosotros, ¿no? Siempre estamos viendo TikTok. Cualquier contenido que existe pudo haber sido sacado de TikTok. Y, o sea, y fue un avance tecnológico muy rápido. Y por ejemplo, cosas como las bombas nucleares, apenas unas 7 8 bombas nucleares lanzadas en puntos específicos pueden acabar completamente con la Tierra. O sea, y lo peor de todo es que existen más de 27,000 bombas nucleares nada más a cargo de países como Estados Unidos. O sea, pueden acabar con el planeta en un segundo debido a un avance tecnológico brutal, que es muy bueno que exista un avance tecnológico, pero ¿en qué? En qué se está invirtiendo tantísimo dinero, en qué se está invirtiendo tantísimo esfuerzo, en qué se están invirtiendo tantas mentes. O sea, es muy importante que se tenga un enfoque social a la hora de desarrollar tecnologías, porque pues claro, vamos a terminar con nosotros mismos. O sea, si uno no piensa en sí mismo a la hora de desarrollar algo masivo, pues va a acabar con sí mismo. O sea, el ser humano va a acabar con sí mismo, ¿no? Ya como conclusión, pues podemos decir que la ciencia es una construcción humana y que surge como una necesidad de comprender el mundo. A través del conocimiento, la investigación, la ciencia se ha transformado como profundamente la sociedad, y entender su origen y sus ramas nos permite ser más críticos, conscientes y responsables como estudiantes y como ciudadanos. Eh, sí, les digo, es muy importante hacer como énfasis en esto de que, claro, en qué se utiliza el conocimiento, en qué se está utilizando el conocimiento actualmente. Porque, claro, existen, por ejemplo, universidades que están desarrollando la tecnología para desarrollar órganos sintéticos, órganos que ya no tienen que ser donados, sino órganos que puedas ser introducidos. Por ejemplo, un marcapasos es un avance tecnológico brutal, es un avance tecnológico que mantiene vivas a muchísimas personas, y es algo que, claro, hace unos años pues era impensable. O sea, hace muchos años una persona de la Edad Media, por ejemplo, le hubiese sido muy extraño pensar que un ser humano podía meterse algo al cuerpo y hacer que su corazón funcionase, o que indicara indicadores de ritmo cardíaco, relojes como smartwatch que ya te miden el ritmo cardíaco, ya te miden las calorías que estás gastando, ya te miden. O sea, existen muy buenos usos de la tecnología, del conocimiento y de las habilidades humanas, pero también existen usos macabros, existen usos malos usos, usos que no estaban pensados en la paz en primer lugar. Sabemos que pues países como Estados Unidos, que tienen una riqueza enorme, desarrollan cosas que ya no tienen sentido. O sea, no tiene sentido hacer bombas nucleares más potentes, o sea, porque simplemente una bomba nuclear en un país ya lo destruye por completo. Casi no habría ningún solo país, que más que Rusia o países demasiado grandes como la India, que pudiesen resistir una bomba nuclear sin acabar con casi la totalidad de su superficie. O sea, porque lo que hace una bomba nuclear no es simplemente explotar y matar gente, es que deja una capa de radiación, no solo en el suelo, que eso es muy importante, porque en el suelo deja una capa de radiación que hace que las plantas y los animales se comporten diferentes, sino que también la nube de hongo que sube a la atmósfera deja esas cenizas también, y deja radiación. Y depende de más o menos cómo va el aire, eh, esa radiación puede ser esparcida por muchos kilómetros. O sea, y ya no tiene sentido la cantidad tan masiva de bombas nucleares que tienen, no tiene sentido la cantidad de armamento que tienen, porque se están preparando para algo que no existe, y que no es hoy, ¿me entienden? Y aunque pues sí existen ciertas
justificaciones a estos actos de poca empatía social a la hora de desarrollar tecnología, a la hora de usar conocimiento, pues ciertamente, pues sí, el ser humano es egoísta. El ser humano en su plena conciencia suele ser egoísta, suele ser egocéntrico, suele querer más, suele ser codicioso. Entonces, pues sí, existen muchas formas de usar correctamente el conocimiento, pero también existen muchas más formas de usarlo de mala manera. Y pues creo, eh, creo que si llegamos hasta aquí, más de 2000, más de 5000 años de historia moderna, eh, es porque se ha usado el conocimiento de manera correcta. Si no hemos acabado con nosotros mismos a pesar de todo, sobre todo desde los años 90 para acá, que se crearon como armas de ya masivas, si no hemos acabado con nosotros mismos hasta este momento es porque aún estamos haciendo las cosas bien. Y pues supongo que en algún momento podría llegarse o podría darse la situación de que el conocimiento se use de una forma completamente horrible, porque incluso hay científicos que se arrepintieron completamente de haber participado en el proyecto Manhattan y haber desarrollado bombas nucleares, porque, pues sí, o sea, es una cosa completamente terrible y terrible para millones y millones de personas. Simplemente, esto es un dato real. No hay país, no hay lugar en el mundo que esté preparado para recibir una bomba nuclear. No hay país que tenga la capacidad médica de trasladar tantísima gente herida, tantísimos, o sea, escarbar en tantísimos escombros de casas y lidiar con tantísima cantidad de radiación que deja una sola bomba nuclear. No hay país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, que es el país más avanzado en este tema, ni siquiera Rusia, Corea del Norte, China. O sea, ningún país está realmente preparado para algo así. Tiene una catástrofe a la que nadie podría hacer nada. Eh, Esto es como la visión más, actualmente, la visión como más macabra del conocimiento usándose de mala manera. Y pues, claro, lo mismo que ya repetí, el conocimiento también puede ser usado pues de buena manera. Y si llegamos hasta aquí, es precisamente porque eso fue lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Se han desarrollado prótesis, se han desarrollado herramientas para que personas ciegas, como el braille, herramientas para que personas ciegas puedan vivir una vida más amena, más normal. Y también existen, por ejemplo, muchas facilidades, muchísimas comodidades para muchísimas personas, como sillas de ruedas, o por ejemplo, personas que tienen obesidad, que es por un tema crónico o que simplemente tienen obesidad. Estos movilidades, estos carritos móviles que donde pueden subirse y pueden ir, herramientas para hacer ejercicio, glucómetros para ver si personas diabéticas, por ejemplo, tienen presencia de azúcar en sangre y están a punto de sufrir un ataque o a punto de sufrir algo. Existen muchas formas de usar muy bien el conocimiento, simplemente, o sea, a la hora de ver una estufa, el conocimiento que llevó a desarrollar esa estufa es un conocimiento que es bastante elevado y que fue utilizado muy bien, porque a la hora de refrigerar tus alimentos tienes que meterlos a un refrigerador que fue dado por una mente. A una mente se le ocurrió algo así y ese conocimiento lo afectó de buena manera y un refrigerador es algo que tenemos todos en nuestras casas. Una estufa, un televisor. Es que incluso es válido llamar a un vaso, a un simple vaso, un simple tenedor, tecnología, porque en cierto momento fue innovador. En cierto momento fue la herramienta, aunque fuese en un tipo muy antiguo, eh, fue una herramienta revolucionaria. Todo en su momento ha sido todo lo que es cotidiano ahora mismo, como un mueble, un buró, un refri, una estufa, un sillón incluso, un traste, lo que sea, un cuchillo, ha sido innovador en algún momento y es una forma, todo, es la forma en la que el conocimiento es bien usado, es la forma en la que la transmisión de conocimiento se hizo correctamente y pues ha sido al servicio de la humanidad y por eso es importante que se tenga un enfoque social a la hora de desarrollar cualquier tipo de tecnología, a la hora de establecer una problemática, no solo ya a la hora de aplicarle la solución a una problemática, sino
a la hora mismo de plantear una problemática, qué esto es una problemática y qué no lo es, qué cosa involucra correctamente a la sociedad en esa problemática y qué cosa no la involucra. A la hora de resolver, el, esto sirve para todo el mundo, es accesible para todo el mundo. eh, el ser humano va a ser capaz de comprender algo así, es demasiado revolucionario para, estos, para estos tiempos, o sea, se tiene que pensar de manera muy, muy, muy social a la hora de todo, a la hora de plantear un problema, a la hora de resolver un problema y a la hora de implementar una solución de un problema. Eso sería todo de mi video. Muchísimas gracias.